Él es jujeño, dramaturgo, director, actor y DJ, con más de 20 años de experiencia en lo que es el teatro under, con obras como La Reversión de Casa Alba, versión queer, como Putos y El Hartazgo, que son algunas de las obras que tiene, porque tiene un montón, 20 años de experiencia, muchachos. Presentamos a Charlie. ¡Bienvenido! ¡Ay! Qué lindo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, qué linda presentación además. Y teníamos que estar a la altura. Muchas gracias. Bueno, sí es jujeña de... Nacida en Misiones, pero criado en Jujuy, porque tengo familia tanto materna como paterna en ambas provincias, pero del margen, siempre del margen, y eso siempre está muy reflejado en todo mi laburo. ¿Y cómo fue que llegaste al teatro como expresión artística? Siempre, bueno, recién lo que hablábamos con Flor, quizás nació más como una necesidad desde ella, desde su historia, y después contarlo, o en tu caso fue, quiero contarlo, y fue desde esa necesidad más colectiva que personal. Yo creo que siempre, para mí eso siempre fue una decisión personal y siempre la cuestión artística estuvo muy presente en mi vida desde chiquito. Quizás no desde lo familiar, porque en mi familia no hay ninguna representación artística, yo vengo como a romper ese canon, pero sí desde muy chiquito yo empecé a estudiar teatro a los 17. Me subo como profesionalmente en una provincia como Jujuy a un escenario a los 17 como actor. Y también y al mismo tiempo también voy como haciéndome cargo de mi identidad homosexual, y entonces eso también se ve reflejado en mi forma de hacer teatro. O sea que fue todo de la mano, absolutamente todo muy orgánico, digamos. Fue mi forma de decir soy gay, soy puto, en una provincia como Jujuy, que eso siempre lo marco porque es muy puntual, no es lo mismo hacer teatro marica en Buenos Aires que hacer teatro en Jujuy hace 20 años atrás, hablo de 2003. Así que siempre mi experiencia teatral estuvo atravesada por mi identidad, siempre. Y precisamente eso desde lo local te queríamos preguntar, ¿cómo fue para vos arrancar en Jujuy? ¿Qué diferencias encontraste en ese momento con Buenos Aires? Si las seguís encontrando hoy, no sé si has hecho o has vuelto y ves esas diferencias todavía hoy con Buenos Aires. Yo estuve mis primeros 10 años de teatro, de los 17 hasta los 27, fueron en Jujuy. Los 27 que o te morís o vivís para siempre. Por suerte pasó la segunda. Por suerte pasó, o no sé, porque no sabemos qué hay después. Pero bueno, en este plano sí, pasó lo segundo. Me vine por un par de días a Buenos Aires acompañando a una amiga travesti justamente que venía a hacer unos trámites de militancia, porque siempre también estuve muy vinculado a lo militante. Y no me vine pensando en quedarme a vivir acá en absoluto. Me vine justo en julio, va a ser 13 años. Wow. Y me vine por un par de días y me fui quedando, y hasta que, bueno, la refundación fue, bueno, vuelvo acá y vuelvo a reconteo de cero y vuelvo a tener mis próximos 10 años teatrales acá en Buenos Aires. Creo que siempre la brecha de lo que uno piensa o lo que uno se imagina de lo teatral, ¿no? Lo artístico que puede pasar en Capital, y que pareciese que en el interior, mal dicho, ¿no? En el resto del país no ocurre nada, y realmente ocurren muchas cosas y muy interesantes y de mucha vanguardia. Siempre se piensa que la vanguardia está en Buenos Aires. En Buenos Aires hay mucha gente haciendo cosas hermosas, disruptivas, que han roto muchas estructuras en cuanto a lo teatral, pero tanto mi provincia, Jujuy, es un reflejo muy fuerte de acuerdo a como yo lo veía. Y yo intentaba de que ese underground que lo veía tan lejano a través de Facebook, a través de internet, estoy hablando de 2003, ¿no? 2004, donde no existía tampoco tanta red social. Siempre lo disruptivo, yo vengo de ahí, o sea que lo disruptivo siempre es mucho más notorio en lugares más pequeños que en lugares más grandes, porque en lugares más grandes hay mucha gente haciendo cosas. Entonces hay como una especie más de comunidad, si se quiere, ¿no? En lugares pequeños la comunidad es mucho más pequeña, pero es mucho más fuerte el impacto disruptivo.
que uno puede hacer siendo gay y haciendo el teatro que hago yo. Aparte, no sé cómo será en Jujuy, pero nos llamaba mucho la atención esto de que hiciste por mucho tiempo teatro queer en una provincia que es como por lo que se dice, o sea, no conozco Jujuy, pero se dice que es muy cerrado, muy como tradicional. ¿Cómo era eso ahí? ¿Había teatro ya de por sí o ya de por sí hacer teatro era un poco disruptivo y vos dijiste encima lo voy a hacer queer? ¿Cómo era? ¿Quiénes iban a ver las obras? ¿Cómo era esa situación ahí en Jujuy? Jujuy, como todo el resto del norte del país, tiene una tradición teatral muy fuerte, muy marcada. Hay teatro desde los 50, 40. O sea, hay registros teatrales de esa época. Sí había una tradición teatral muy de la gente y la señora que se pone el tapado de piel para ir a ver la obra de teatro, ¿no? Y como esa cosa aspiracional de lo teatral, más que lo colectivo o lo social. Ocurre algo que a finales del siglo XX, 90, 2000, principios del XXI, que es el momento en el que yo empiezo a hacer, ocurre un recambio generacional jujeño, donde mucha gente joven que había ido a estudiar a otras provincias volvía con esas ideas, ¿no? Con esa cuestión. Yo que no tuve la posibilidad de irme a estudiar afuera, pero sí me formé en Jujuy y me formé en Jujuy. Mi formación está hecha en Jujuy, la académica y la principal también, la de las tablas. Entonces, romper con esa tradición teatral de obras muy folcloristas, donde se contaba la historia del cerro y la cosa más ritualesca, y yo de pronto llegué, no con la idea de hacer teatro queer, en ese momento no existía el término teatro queer. Claro. Pero no No, ¿tenías referentes de alguna manera de afuera, algo? Tenía referentes, sí, había muchos referentes. Yo tenía referentes tanto en Tucumán, César Romero, grupos de teatro que mezclaban lo performático con lo teatral en Tucumán. La gente de Buenos Aires, bueno, me llegaba mucha info también, desde Mosquito Sancineto, Muscari, toda gente que en su momento era el underground de Buenos Aires, ¿no? Y toda esa información se fue atravesada conmigo y con mi propia búsqueda también. Yo tengo una búsqueda muy desde la escritura, por eso la estaba escuchando a la escritora anterior. Yo vengo de escribir, o sea, mi primera aproximación con lo teatral es a partir de la escritura y escribir. Tengo en Jujuy, tengo pilones de carpetas de... Yo le robaba De archivo. Yo le robaba las hojas Rivadavia a mi madre, las de los repuestos, que eran carísimas. Y entonces, Siguen siendo, Y siguen. bueno, siguen siendo. Y yo se las robaba, que las guardaba en el placar y se las robaba para escribir mis historias, que eso está todo guardado. Después ella me empezó a comprar las hojas Gloria, que eran más baratas, y yo podía escribir en las hojas Gloria. y en esas primeras, textos que vos estabas escribiendo, si vos los comparás por ahí con las obras de hoy que estás haciendo, ¿qué diferencias encontrás o al contrario, similitudes? Nosotras venimos de un programa en el que hablamos mucho de la representación de la comunidad y vos lo viste con esa función de decir, voy a hacer esto porque no hay, o simplemente te surgió a escribir lo que vos querías contar desde tu perspectiva personal y ya. Las dos. Las dos. Las dos. Quería actuar, pero no encontraba qué historias contar. O quería contar historias que yo quería escribirlas, dirigirlas, pensar en el vestuario, pensar en el maquillaje, era como que yo pensaba en un todo. Y eso me llevó de alguna forma indefectible a escribir, dirigir, montar, buscar a los actores, buscar el teatro y armar todo eso. Mi primera obra la escribí en el 2006. O sea, hoy puntualmente, este año se cumplen 20 años de la primera obra que escribí, que ganó un concurso, que se montó acá en Buenos Aires hace mucho tiempo, que yo la monté hace 10 años acá. Y ahora en mayo volví a escribir una obra de teatro. Yo escribo todos los años obras de teatro, entonces es algo que uno, por ahí en el hacer, uno no toma tanta conciencia del registro. Sí, obviamente sé que hay temáticas por las que paso siempre. En todas mis obras son protagonizadas por personajes queers que están atravesados por la identidad sí o sí. Y en esta última obra que escribí, que todavía está inédita, que será para el año que viene, hay como una especie de condensación de todos esos registros dramatúrgicos que de alguna forma llevan al cauce y están puestos de una forma en la que vos decís, Chan, no sé si es la mejor, si es la peor. Sí hay una maduración, que es algo que uno no lo puede tapar, ¿no? Es como al pasar el tiempo uno va madurando y va creciendo, y no es lo mismo escribir una obra a los 20 que escribir una a los 40. Es como... Y esta primera obra que mencionabas del 2006, ¿de qué trataba específicamente? Hoy se trataba de un trío, eran una madre, un hijo y una nuera,
una madre que volvía de la muerte como fantasma a buscar venganza. Y al mismo tiempo se descubría que esa madre no era madre, sino era el padre, que era travesti, que había sido asesinado por la nuera, que era la amante. Una especie de... Yo mezclo mucho esto del melodrama, de la telenovela, de la cosa televisiva, con lo teatral, con una especie de universo lynchiano también ahí, pero siempre sin jerarquizar. O sea, ocupo el camp, el kitsch, lo trash, lo bizarro, el melodrama televisivo, el código almodovariano. Es toda una ensalada ahí que armo para generar mis propios mundos, que por lo menos hasta ahora han sido bastante personales, y todas las obras que hago siempre tienen ese toque personal que cuando dirijo a los actores o los estoy viendo de afuera digo, Chan, cruzo esta obra de ahora con Plagamante y digo, sigue estando lo mismo. Ese Charlie que tenía ganas de escribir porque no encontraba obras que hacer y que tenía 17 años, sigue estando ahí, ¿no? Sigue hablando. Me encanta, tiene como esa base. Yo lo que te quería preguntar, justo me diste el pie, que contabas que tus obras tienen esta cuestión de lo kitsch. Y antes de hacer el programa, yo había visto una entrevista que le preguntan a un artista por qué el arte representativo así de la comunidad LGBT tiene que ser polémico, ¿no? Como que tiene que ser bien como llamativo y demás. Siento que hay un punto en común quizás generalmente con el teatro o desde la perfo, que tiene esa cosa de lo llamativo, de la exageración. Bueno, para vos, ¿por qué tiene esa característica o qué es lo importante de ahí, de representarlo de esa manera? Yo siento que tiene que ver básicamente porque hemos sido y seguimos siendo identidades marginadas, cercenadas desde el principio de la historia, ¿no? Bueno, hablaron de Grecia hace mucho, hace un ratito, que fue una civilización, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero bueno, hablaron de Safo, que todos sus poemas han sido absolutamente destruidos. Entonces creo que esa negación de lo social hacia nuestra propia identidad ha generado de que salgamos a decir quiénes somos con total estridencia, con todos los colores posibles, con todo el sentido de la celebración, de lo kitsch, de lo bizarro, de la estridencia, justamente porque nuestras identidades han sido ocultadas y calladas mucho tiempo y lo siguen siendo. Entonces la mejor forma que podemos tener de reivindicar lo que somos en el escenario es a través del estallido, y eso es lo que básicamente tomo yo y uso yo como puntapié para toda la creación. Me encanta. Qué hermoso lo que decís realmente. Aparte lo dijiste como muy condensado y como muy bien. Quería preguntarte, vos cuando escribís tus obras y las empezás a mostrar lo que es en el under, ¿para quién las pensás que la vean? O sea, ¿o quiénes son las personas que van a verla? ¿Lo pensás para que la vean otras personas de la comunidad o de repente decís, uy, ojalá esta obra la vendría a ver un rey chabón que no entiende nada y se quede flasheando? O sea, ¿a quién le estabas hablando? En realidad estoy hablando al público, a todo público. A ver, si bien yo hago teatro queer y mi teatro está muy, muy orientado hacia lo LGBTIQ, porque esa es mi identidad y porque yo decido que mi teatro hable de eso y de esos personajes y de esas historias. También siento de que uno como autor, como director, tiene que hablarle a todo público. Primero tiene que hablarse uno mismo y la obra te tiene que gustar a vos y interpelar a vos, básicamente. Después también ser consciente de que si vos estás escribiendo una obra de teatro, la tiene que ver el público. Y uno como autor, como gente que hace teatro, querés que te vea todo el mundo posible. Yo quiero que mis obras las vea todo tipo de público. De hecho, me ha pasado, o sea, en todo este tiempo de hacer, mis obras han sido vistas por muchas características de público. No sé, vengo de hacer funciones en Jujuy, en Tucumán, en Chile, en Bolivia, ¿no? Con públicos muy diferentes, no solo geográficamente, sino socialmente. He hecho funciones hasta en la cárcel, en Jujuy, hemos hecho una función muy buena con mi madre. Mi madre me debe estar viendo por ahí. Le mandé el link. Hola, mamá. Esto lo cuento así, lo cuento porque me viene siempre a la mente una función muy, muy fuerte, que fue esta, que le hicimos en la cárcel de mujeres en Jujuy, 2007, y nos tocó hacer la función. Es una cárcel muy pequeña, ¿no? Hablamos de 20 personas que había ahí adentro.
llegar nosotros a tener una obra que la hacíamos además con estética drag queen, llevábamos las 4 actores montadísimos, entrando por todo el reclusorio, claro. todos los Sí. pasillos, lo fuerte de que no es el público te va a ver. Vos ibas a llevarle la obra a esas mujeres que estaban presas ahí adentro. Y entre todas estas mujeres estaba Romina Tejerina, que Romina Tejerina fue un caso emblemático en el feminismo nacional, porque fue violada y como fruto de esa violación tuvo un embarazo. Como fruto de ese embarazo tuvo una reacción hacia cuando pare a esa criatura en un baño, en el baño de su casa, porque nunca dijo que estuvo embarazada. Y como impulso le quita la vida a ese bebé. Entonces, y ella queda presa, pero nunca se analiza por qué mató a ese bebé, cuáles fueron los motivos y las circunstancias que llevaron a que su marginalidad, a que haya sido violada primero, ¿no? Entonces, compartir una obra de teatro que hablaba de feminismo en una Jujuy cerrada, con estética drag, con tacones así, pestañas, y llevarla a un espacio como la cárcel y compartirla con Romina Tejerina, es una experiencia así que te queda muy marcada, muy, muy marcada. Y como decís, realmente el teatro pasa más allá de las luces y de lo bonito y de la fama, que eso a mí la verdad me da igual. Creo que si eso llega es fruto del trabajo más que buscar eso. Yo no busco eso. A mí me interesa que el teatro como contenido y como propuesta que mueva y social, básicamente. Y creo que esa función para mí, en esa cárcel con esas mujeres, que además después tomaron el té con nosotras y fue muy bonito, y después nosotras yéndonos de ahí, llevándonos en una combi y ellas quedándose. Por lo general son los actores el público el que se va de la sala, ¿no? Y los actores los que quedan. Entonces, tanto esa experiencia como la experiencia de hacer teatro en medio de los cerros y montada y con las llamas y para alumnos de una escuela, creo que ahí es donde realmente te hace replantear y te hace descubrir que vos haces teatro realmente para eso, ¿no? O haces teatro para esto o haces teatro para lo otro, pero creo que son experiencias muy fuertes que te quedan así como, para mí el teatro que hago es para todo el público, Me para todo encanta. el público. ¿Y cómo fueron, o sea, además de estas experiencias que contabas, que fueron como muy particulares, porque precisamente sacaste el teatro de la sala, lo llevaste a otros lados, cuando está en la sala o las primeras veces, ¿cómo fue esa recepción? Y ahora, ¿cómo es si te lo pones a comparar? Porque pensamos también mucho esto de que capaz van a ver, digo, la casa de Bernarda Alba versión queer. Como que uno capaz va con mucho prejuicio, decir tipo, me voy a encontrar con algo súper histriónico tal cual, pero tiene otro trasfondo también lo tuyo. Puntualmente con la Casa de Bernarda Alba, que tenemos función este viernes, que es la última de esta segunda temporada, a mí lo que me pasa con este texto, que yo ya lo había montado con un elenco de actrices trans en el 2015 y lo volví a montar totalmente cambiado, por supuesto, y totalmente es un Lorca sigue siendo Lorca, porque para mí hacer a Lorca con esta versión queer, donde los actores no interpretan mujeres, no interpretan a los personajes femeninos, sino que simplemente son actores maricas ocupando esos personajes, esos diálogos. Entonces la figura de Bernarda se convierte en una facha, en una dictadora. El personaje de Adela, que es el personaje rebelde, se lo propuse hacer a Dixie Valentine, que es una actriz trans, además de ser drag queen, ella es actriz y es trans. Entonces para mí que ese personaje sea además de ser el que revela el que se revela al mandato de Bernarda, que ese personaje lo ocupa un cuerpo trans, cobra otra dimensión absolutamente, sigue siendo lorquiana, pero es moderna, y moderna básicamente en el sentido, no porque, ¡ay, qué loca, soy re moderna, voy a poner un personaje travesti! Bla". No, para mí es moderna en el sentido de, estoy tomando a Lorca, estoy respetando el texto de Lorca absolutamente, pero le estoy haciendo unos hackeos tremendos que lo único que hacen es devolverle la identidad marica a Lorca, ¿no? Porque bueno, volviendo a este tema, ¿no? De por qué uno tanto estallido, qué sé yo, ahí Lorca fue asesinado básicamente por homosexual y por rojo, por izquierdista, por ir en contra del poder de facto, ¿no? De Franco. De Franco. Entonces, justamente ese enfrentarme a un texto tan hecho, tan pasado por todas las versiones, es el texto hecho en la historia universal del teatro, es el más hecho después de Shakespeare. Entonces, hacer esa versión hoy en día a mí, y que además la devolución con el público y de la crítica haya sido
tan concreta y tan bonita y tan específica sobre ese trabajo que a mí me llena de mucha satisfacción de decir, bueno, ese pendejito que tenía 17 años y que en su momento fue como de alguna forma expulsado de Jujuy, ¿no? Porque yo tengo ahí una gran lucha con no yo, sino creo que Jujuy la tuvo conmigo en su momento, decir, bueno, llego a Buenos Aires y 10 años después de estar acá, me doy el lujo de hacer una obra potente como Bernarda Alba, con un elenco potente que tiene a Peter Pan, que tiene a Rodrigo Peiretti, a Paula Genjo, Ignacio Daniluk, Diego López Barrio Nuevo, Dixie Valentine, Marce Esteve Corena en el elenco, con María Tustra en la producción, y decir, es como hacerle un guiño, como que mi joven del 17 me hace un guiño y decir, bueno, realmente valió la pena todo el camino, ¿no? Pasado y construido. Pero porque justamente no es que no renuncié, sino seguí haciendo lo que tenía ganas de hacer y lo que me nacía ganas de hacer. Y creo que eso básicamente es lo que le da identidad a cualquier obra o a cualquier hecho artístico. Me encanta, es súper interesante como escucharte. Así un poco lo que le pregunté también a Flor. ¿Vos sentís ahora, proyectándote en la actualidad y para más adelante, qué trabajo sentís que falta por hacer en el teatro, la dramaturgia, o donde te gustaría como incursionar? Lo que siempre hay algo que a uno le falta por hacer, siempre, 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 siempre. Y con esto, ¿no? Con esto que les comentaba, que escribí mi primero a los 20 y volví a escribir una hora hace menos de un mes y decir, bueno, wow, entonces, y ahí me voy dando cuenta, claro, acá ya hay algo, ya mi búsqueda no va tanto por, bueno, quiero decir que soy gay, ya no me interesa decir que soy gay porque eso ya está claro, ya está dicho, ya hay muchos otros autores que se encargan de hacer eso, sino mi interés ahora es decir, ¿a dónde va nuestra identidad y qué hacemos nosotros como comunidad con esa identidad en un momento en el que el mundo está colapsado y absolutamente destruido, ¿no? Porque lo social está totalmente destruido. No solamente hay grietas políticas, hay grietas de todo tipo. Entonces creo que justamente la búsqueda, o mi próxima búsqueda, justamente indagar cuestiones mucho más internas y psicológicas en las obras, que además de lo estallado y de lo camp y de lo kitsch y de lo bizarro, haya mucho más trasfondo psicológico que siempre está en mis personajes, pero creo que ahora es como sentarme con una cabeza mucho más depurada y nada, y también una persona de eso, que ya ha pasado por varios estadios y por muchos estados en su vida, y también escribo de otra forma o abordo historias desde otra forma, y creo que es más ir al hueso, a la sensación, al sentimiento de mi teatro. Bueno, justamente me hace pensar mucho todo esto que decís en tu obra Putos, que la fui a ver, que está, justamente siento que tiene esto, que es estallido, lo que decís, como muy performática y al mismo tiempo te emociona. Y siento que hablamos mucho en el programa de la representación, y es como que en la obra esta, por lo menos yo encontré como mucha representación de decir, detrás de todo esto, de todo este estallido, de todo este color, brillos, está todo este dolor y está muy bien expresado. Entonces, como para cerrar, quería preguntarte qué encontrás en el teatro que es como tu canal artístico, porque tu vida está en general como rodeada, claro, de arte, pero ¿por qué vos encontrás en el teatro ese espacio artístico para expresar tu identidad y para expresar la identidad queer? Porque no me sale de otra, no tengo otra forma de hacerlo. Me pondría a vender cascos en Warnes, pero no tengo ese talento. Creo que lo mío es justamente hacer teatro porque fue una pasión que descubrí de muy chico. Siempre quise actuar, entonces fue mi forma pero no todo el mundo quiere actuar, dirigir y escribir, ¿no? Hay diferentes momentos en los que uno se va encontrando con la creación. Pero creo que básicamente es hacer teatro porque no me sale otra cosa, no puedo hacer otra cosa y no me saldría a hacer. Me deprimiría si intentara hacer otra cosa. El teatro te eligió a vos. Yo siempre les digo esa a los... Sí, el teatro te eligió y vos lo elegiste. Así es. Y nada, y te felicito posta por todo lo que hiciste y de verdad transmitiste un montón. Muchas gracias. Por todo el aporte que hiciste. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta entrevista tan bonita que también lo lleva a uno como a repensarse. Siempre después de unas charlas de este tipo, siempre uno se lleva como a pensar, bueno, esto, ¿no? Bueno,
¿Por qué hago teatro? ¿Para qué hago teatro? Claro. ¿Cuál es mi teatro ahora? Charlie, ¿y nos querés contar? Entonces, este domingo podemos ver la Casa de Bernarda Alba. ¿En dónde y cuándo? ¿A Este qué hora? domingo es la última función de esta segunda temporada, a las 8 de la noche, en Espacio Tole Tole, Pasteur 683. Ahí estamos con Bernarda Alba. La casa nunca estuvo en orden, que es esta versión queer de la casa de Bernarda Alba. Genial. Fuerte, ¿Querés claro. aprovechar este segundito para tirar todos los chivos que quieras antes de cerrar? Y estamos en Felisa, estoy en Felisa pasando música, hoy viernes a la noche, mañana conduciendo el karaoke. Bueno, sigue estando el hilo teatral atravesando mi vida, es como siempre. Eso, en Felisa estamos ahí todas las semanas. Hermoso. Genial. Muchas gracias, Charlie. Nos encantó. En Rezar. Sí. Los trajes puestos van para el circo a buscar los camellos.